Entonces, bueno, hoy día vamos a finalizar la temática relacionada con los fundamentos y vamos a comenzar después con lo que es el tema de los casos. Yo les envié 3 casos, también los imprimí en papel y los entregué. ¿A alguien le falta el papel? ¿Papel? Ahí, por favor, tenga la mayoría. Ahí, papel. Debo su. Bueno, pero ustedes tienen el archivo en digital, pero la idea es que también lo tengan en papel para elaborar y rayar. ¿Cómo se llama? Ahí, muchas gracias. Ya, entonces, la idea, ¿cierto?, es poder, hoy día probablemente vamos a ver el caso 1. Acuérdense que este sábado hay laboratorio, así que no vamos a trabajar en la teoría de protecciones. Y me voy a juntar con los grupos de este proyecto, que ya creo que ya es importante ir avanzando en eso. Estoy esperando, en todo caso, intencionalmente que haya cambio profe, para que conozcan los profesores de la segunda parte, por si conocen, ¿cierto?, descubren un nuevo profesor o profesora que les abra la mente, digamos, y tengan pensado cambiar de tema. Pero por lo pronto, entonces, este sábado veríamos solamente el tema de este proyecto. Yo les voy a mandar un WhatsApp, me voy a juntar con algunos grupos en mi oficina. Ya no vamos a trabajar acá en la sala, sino que mi intención es trabajar al menos con 3 grupos el sábado. Y los que me resten, ¿cierto? ¿Citos dos? No, con grupos. Sí. Grupos de 2 o de 1. No, citos dos el sábado. Sí. A las 9 y a Mi las intención 9:45. es, ya les comenté ya. Sí. Ya, perfecto, genial. Voy a olvidar. ¿Para qué vean ustedes? Ya, díganme. La recuperación de la teoría, la prueba de la teoría. Todavía no, en la próxima semana voy a ver el tema de recuperación. ¿Sí? Y que lo vamos conversando de a poquito. Bien, entonces nos habíamos quedado en el tema de los criterios. Y acá, por favor, lo que yo les planteo la lámina es que cuando se trata de proteger elementos, tenemos que contemplar algunas consideraciones. Y aquí he puesto algunas. Ahora, durante el transcurso de la asignatura, no podemos tocar todos los temas, pero por tanto tocamos los temas más relevantes. Y alguna información, desafortunadamente, probablemente la dejemos de lado, pero la tocará o la analizará en su momento, ¿cierto?, el profesor que sigue la segunda parte. Y por tanto, ¿qué es lo importante? En el caso de los transformadores, habíamos comentado que hay que considerar primero la corriente nominal, después la corriente de Inrush, la capacidad térmica o la curva de daño y la corriente de cortocircuito por la unidad 50. Ahora, aquí están las expresiones. Por favor, fíjense que hay constantes que no están definidas, porque eso va a depender de la información del equipo y también del criterio que nosotros tengamos. Y eso es lo que yo les voy a ir comentando en los casos, para que ustedes vayan viendo cómo van cambiando esas constantes. Ahora, también en el caso de la curva de daño, aquí este es un planteamiento que hace la norma americana, habla de 4 puntos, los 2 primeros son lo que el fabricante dice daño mecánico, y el punto 3 y 4 son daño térmico. Y por tanto, acá se establece una clasificación en función de la potencia del tal. Y por tanto, el caso 1 puntualmente, vamos a ver cómo interpretar esto. Pero que ahí ya está definido. Y por tanto, la idea es poder entender de qué se trata. Dígame. Señor, el daño mecánico se refiere a la estructura de... La estructura, o el esfuerzo que se produce dentro del equipo. Más allá del tema térmico, que es desgaste o pérdida de aislamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando tú tienes, fíjate, el punto 1 y 2 son las corrientes más altas, y las corrientes más altas producen esfuerzos electrodinámicos
y por tanto hay deformaciones, principalmente del transformador. A diferencia de corriente intermedia o más baja, donde ahí tú tienes problemas técnicos de sobrecarga. ¿Sí? Ahora, tenemos también el caso de un generador. Pasa lo mismo. El generador es una máquina y por tanto aquí ¿qué debemos contemplar? La corriente nominal, la capacidad térmica, es decir, la sobrecarga que soporta el generador durante un tiempo establecido. Esta información la entrega el fabricante. Después tengo la corriente de cortocircuito, que también es un dato que entrega el fabricante a través de sus parámetros, el desbalance y la corriente residual. Y aquí, por favor, hay que entender que el generador idealmente es un equipo que, si yo sumo y su A más y su B más y su C, tiene que darme cero. Pero en la práctica no es así. La máquina tiene una pequeña asimetría y por tanto el concepto de desbalance y corriente residual apunta a eso, a que el equipo tiene o se aleja un poco del ideal y por tanto el fabricante dice, oiga, por ejemplo, en el caso de la corriente de balance es en función de la corriente nominal y este factor, por ejemplo, puede ser 0,05. Es decir, si la máquina tiene un desbalance del 5%, está dentro de rango. ¿Vale? Ahora, lo mismo pasa con la corriente residual, la corriente secuencia cero. Tenemos acá también una corriente secuencia cero que puede tener un valor distinto de cero. Por tanto, lo que me recuerda el fabricante es que la máquina no es una máquina ideal y que por tanto si hay una corriente de secuencia cero de un valor, no significa necesariamente una falla. Ahora, después en los motores pasa algo similar. Fíjense, tenemos la corriente nominal, la corriente de partida. Dos aspectos que son esenciales en la máquina, pero también hay desbalance. La máquina puede tener un desbalance. Recuerden, el desbalance se mide a través de la corriente secuencia negativa y por tanto ahí el que existe la corriente secuencia negativa no necesariamente significa que haya un problema y por tanto el fabricante me orienta respecto de esto. Ahora aquí, por favor, cada dato o cada información va a estar en función de la información que entregue el fabricante. Esta información está, la entrega el fabricante, sobre todo pensando en el caso de motores de media tensión. Ahora, en el caso de los bancos, lo mismo. Debo contemplar la corriente nominal, la corriente de energización. Aquí le puse inrush porque también se entiende esta corriente de energización como inrush, y está el desbalance. Y aquí, por favor, el desbalance lo comentamos en la corriente que circula entre las dos estrellas cuando yo tengo un banco de condensadores con conexión doble estrella con neutro común. Y ahí tengo, ¿cierto?, de por medio un criterio asociado. Y respecto a alimentadores, está la corriente nominal y también en el caso de los alimentadores hay una curva de daño. Esta es una recta que define el comportamiento, ¿cierto?, del alimentador y por tanto, siempre que tengamos en un equipo una curva de daño, pensemos en el trafo o pensemos en el alimentador, este es del trafo, este es de un alimentador, un cable, siempre la curva de la protección tiene que estar por debajo. Y esa es la gran condición que se debe cumplir. Siempre la curva de operación del relé que protege el alimentador o protege el trafo tiene que estar por debajo. Si cruzo esta línea o la curva de daño, ya estamos en problema. Ahora, acá, esta expresión, ¿cierto?, que se ve muy sublime, nos puede originar problemas. Y me interesa comentarlo, creo que en el caso 3 lo voy a comentar, porque aquí, fíjense, está la sección. Y esta sección, ¿cierto?, tiene que estar en circular mil. Y por tanto, para usar la fórmula no es llegar y aplicar a lo bestia la fórmula, sino que hay que hacer un cambio. Y por tanto, ahí tenemos que pensar un poco en el tema de cómo abordarlo. Así que mi intención es en el caso número 3, para que ustedes vean cómo se calcula, y eventualmente, si no lo alcanzamos, le voy a pedir al profesor Yanni que vea ese tema de la curva de daño. Con esto tenemos el paraguas. Con esto tenemos el paraguas de cómo abordar. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es ir de a poco, increyendo, abordando cada temática, ¿cierto?, de protección. Y por tanto, los casos que yo les acabo de entregar y que les pasé el impreso, lo que apuntan, ¿cierto?, es ir abordando gradualmente cada uno de estos aspectos. De tal forma de que
tengamos, ¿cierto?, una complejidad donde tengamos distintas situaciones, distintos análisis en función de lo que queremos hacer, que queremos aprender a cómo proteger los equipos, ¿sí? Ahora, dicho esto, no sé si hay alguna duda respecto a esto. ¿Duda? Dígame. Lo que pasa es que tenemos un apunte de las clases anteriores ¿Ya? en que hablamos del índice de calidad de energía y dice que el índice de balance corriente es la I sub 0 partido por la I sub 1, secuencia 0 y secuencia positiva. Entonces la pregunta es el mismo índice de desbalance que aplica para el caso del motor, para el caso de los condensadores y para el caso del generador? El desbalance, lo que me recuerda el desbalance es que la I sub A más la I sub B más la I sub C no es 0. Esa es la condición. Ahora, esto del desbalance I sub A y sub 0, ¿cómo lo mido yo? A través del I0. Por ejemplo. ¿Sí? Por tanto, cuando hablo, ¿cierto?, de desbalance, estoy hablando de que voy a asumir que la suma de las tres corrientes no es 0. Ahora, esto que está acá, finalmente, es la corriente por el neutro. Esto es corriente por el neutro si es que la máquina estuviera en conexión estrecha. Lo que me está diciendo esto es que no esperen que en una máquina, que en un generador, en un motor, la suma de las tres corrientes me dé 0. La máquina puede tener una diferencia y es completamente normal. Y por tanto, si yo detecto que I sub A más I sub B más I sub C no es 0, no es falla necesariamente. Y por tanto, eso es lo que hay que tener presente cuando se trata de máquina. Ahora, el valor, la desviación va a depender principalmente del tipo de máquina. Pero eso es lo que vamos a ir comentando respecto de algunos criterios. Les voy a mostrar después algunas definiciones respecto de esto. Ahora, la idea, insisto, la idea de esto es no aplicar en forma tan estricta las definiciones que hemos visto ahora, porque las máquinas desafortunadamente no tienen un comportamiento perfectamente ideal. Y es completamente razonable que exista corriente secuencia 0, es completamente razonable que exista corriente secuencia negativa. No porque haya secuencia 0 o haya secuencia negativa estamos en un problema. El tema es definir el criterio, cuál es el límite que hay que trabajar. Ahora, esto es lo que tratamos con los casos de llevarlo a piso, de llevar a piso este problema. Ahora, he gritado mucho. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema ahora es que vamos a ir comentando pasito a pasito los casos. El primer caso, si ustedes se dan cuenta, abarca distintos aspectos. Primero, condición normal y saturación para falla trifásica de los transformadores de corriente. ¿Cómo llevamos a pisos? Después, evaluar sensibilidad a las protecciones. Dijimos que cuando uno evalúa protecciones, tiene que considerar 4 aspectos. El primero, sensibilidad. El segundo, ¿cierto?, selectividad o secuencia. El tercero, respaldo. Y el cuarto, rapidez. Y por tanto, aquí vemos uno de ellos. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad? Después, verificar arranque. Vamos a considerar el arranque del motor y ver si efectivamente las protecciones están o no están habilitadas para permitir el arranque. Después, respaldo. ¿Cómo evalúo respaldo entre protecciones? Y aquí lo vamos a ver. ¿Cuál es la estrategia? Después, selectividad. Selectividad para una condición de falla. Fíjense. Esto siempre en un contexto de falla trifásica. Después, verificar la adecuada protección del transformador. Y aquí empezamos a ver el tema de la curva de daño. Aplicamos, ¿cierto?, la curva de daño, calculamos la curva de daño y vemos si estamos bien. Después, porcentaje de línea L1 protegida por la unidad 50. Aquí la idea fundamentalmente es que si yo tengo una protección que está encargada de proteger una línea, entonces cualquier falla que exista en la línea es una falla grave y por tanto no puedo esperar, no puedo incorporar el retardo y por tanto la idea es que opere la unidad 50 o la unidad instantánea. Y lo otro, elaborar las cartas de coordinación, es decir, aquí vamos a dibujar las curvas de R1 y R2 y para dibujar las curvas vamos a ver que tiene que haber una referencia de voltaje y una escala de corriente. Aquí, en este ejercicio, está el diagrama. Tenemos el diagrama unilineal de la red.
tenemos el diagrama unilineal. Después están las consideraciones. Fíjense, aquí me dan los ajustes de los relés, porque aquí estamos evaluando sistemas de protección con ajustes conocidos. Por tanto, aquí tengo los ajustes. Tengo para el relé 1 la relación del TC y el tipo de relé, el ajuste de la unidad 50, el ajuste de la unidad 51 y la función. ¿Qué función cumple cada relé? Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es aprender a interpretar eso. ¿Cómo interpreto esos ajustes? Ahora, también en el contexto de los alcances del problema, fíjense, me dicen, si detecto que el transformador de corriente está operando saturado, entonces debo cambiarlo. Y aquí me dan las opciones de cuáles son las que podría usar. Acuérdense que si yo tengo un transformador de corriente al cual yo detecto que está saturado, debo cambiarlo. No puedo dejarlo, porque sé que ese transformador no va a cumplir con los requerimientos para protección. Ahora, en el caso de las curvas, fíjense, aquí tenemos la curva, pero la curva a través de la ecuación matemática, que me interesa que también la conozcamos. Y aquí, en este caso, como es una curva pero inversa, entonces aquí están las constantes. Entonces la idea es que podamos entender cómo usar estas constantes y cómo finalmente usar la expresión. Después, en el caso de dibujar, aquí nos dice, para dibujar las curvas, considerar distintos valores, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5. Fíjense, de 1 a 5 con paso de 0 a 5, de 5 a 10 con paso de 1 y de 10 a 20 con paso de 10. Es decir, se establece una estrategia para dibujar. Y lo otro, para la protección de los transformadores, que ya lo vimos, aquí tratado. O sea, no hay que aprenderse. Esta información está, hay que saber interpretarla y usarla. Y respecto del respaldo, ¿me falta algo? No. Y del respaldo, recordemos, no, de los antecedentes. Respaldo, acuérdense. Para respaldo, nosotros vamos a usar como criterio un paso de coordinación en 0,2 y 0,35 segundos. Ese va a ser nuestro criterio durante el curso. En lo que respecta a mi parte, puede que el profesor Yambe sea más restrictivo y diga entre 0,2 y 0,3, pero yo voy a trabajar con esa banda. Por favor, esta banda es una banda referencial. Yo puedo ser más restrictivo o puedo tener más holgura. Aquí hemos fijado un poquito más de holgura. Ahora, fíjense, ¿qué va asociado a esto? Fíjense, se incorpora o se incluye la curva de operación de los relés. Tenemos la fórmula, pero aquí está la curva. Por tanto, yo puedo hacer un análisis gráfico empleando las curvas o puedo usar la fórmula. Las dos alternativas dan igual, pero vamos a ver que aquí usar la curva no es tan fácil, porque implica una aproximación muy ruda. No tengo precisión en el cálculo. Y por tanto, si voy a trabajar con estas curvas, probablemente voy a incluir un error relativamente significativo. Ahora, también está la carta. La carta de operación. Aquí está la carta, el formato de la carta, para que uno pueda dibujar. Y por tanto, fíjense, acá tenemos, primero arriba en la parte superior de la carta, está el nivel de voltaje, el voltaje de referencia. Por tanto, lo primero que vamos a ver es que si yo quiero dibujar, debo usar un voltaje de referencia o un voltaje base. Segundo, el eje de corriente. Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por favor, fíjense, entre 1 y 2 hay una raya intermedia. Ese es 1,5. Entre 2 y 3, 2,5. 3 y 4, 3,5. ¿Me explico? Por tanto, hay un punto aquí de valor intermedio. Ahora, esto puede ser amperes por 1. Por 1. Significa que esto es 1 amper, 2 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 100 amperes, 400 amperes.
Pero si resulta que yo quiero graficar una corriente que son 2000 amperes, 2000 amperes quedó fuera de escala. Por tanto, ya no me sirven por 1, me serviría por 10, porque con 10 ya tengo aquí 4000. ¿Me explico? Y por tanto, como tengo 4000, aquí me queda el 2000 que yo necesito dibujar. Por tanto, la escala de corriente va a ser o por 1, o por 10, o por 100, dependiendo de la magnitud que yo esté trabajando. Ahora, dicho esto, tenemos entonces el desarrollo. Ahora, antes del desarrollo, me interesa, por favor, que interpretemos el ajuste. Esto es el punto de partida esencial del desarrollo. Fíjense, me dice R1, me dice transformadores de corriente tienen relación 400 es a 5. Me dice también que la unidad 50 en R1, la unidad 50 es 3,6 por CT. En consecuencia, el CT es el valor del transformador de corriente. Por tanto, de acuerdo a esto, yo tengo dos corrientes de la unidad 50. Si uso la corriente del lado primario, será 3,6 por 400. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo, ¿cuánto me da 3,6 por 400? 1440. 1440 amperes. Y estos son amperes primarios. Significa en la práctica que son amperes en el lado de fuerza. Ahora, también yo puedo usar la otra corriente, la secundaria, 5. Por tanto, aquí tendría 3,6 por 5. Y esto me da, por favor, 18. ¿ah? 18 amperes. 18 amperes, ¿dónde? Ahora es en el secundario. Por tanto, tenemos el ajuste en amperes primarios o secundarios de la unidad 50. Vamos a la unidad 51 ahora. La unidad 51, ¿qué nos dice? 0,45 por 70. Por tanto, 0,45 por 70. De nuevo, si hablo de amperes primarios, será 0,45 por 400. Y esto me da, por favor, si me hacen el cálculo. 180. ¿Ah? 180. 180 amperes. Amperes en el lado primario. Si hablo del lado secundario, será 0,45 por 5, y eso me da 2,25. ¿cuánto me daría? 2,25. ¿Ah? 2,25. 2,25 amperes. Amperes secundarios. Y aquí hay que diferenciar, por favor. Si yo quiero evaluar la operación de un relé, el relé ¿dónde está ubicado? En el secundario. Por tanto, ahí, esta corriente y esta corriente es la que está asociada al relé. Yo, para evaluar el relé, trabajo con la corriente del lado secundario. Ahora, la del primario, ¿dónde la uso? La corriente primaria la uso principalmente para las curvas. Si quiero evaluar la curva de operación del relé, ahí entonces uso los amperes del lado primario. Por tanto, cuando nosotros hablamos de esta curva, la curva de operación, esta, ¿qué amperes van acá? Los amperes del lado primario. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de operación? Fíjense, voy a hablar de amperes primarios. Amperes primarios.
primarios. ¿Qué es lo que me dice estos ajustes? Entonces tengo la carta de operación. En el eje Y va el tiempo, en el eje X va la corriente. Y por tanto, primero, ubico la unidad 51. ¿Cuál es la unidad 51 de este relé, del R1? La unidad 51, 180 amperes. 180 amperes. Esta es la unidad 51. Después ubico la unidad 50. La unidad 50 es 1440 amperes. La unidad 50. ¿Qué me dice esta funcionalidad? Me dice, si la corriente está entre 180 y 1440, opera entonces la unidad 51. Si la corriente primaria es mayor a 1440, opera la unidad 50. Si la corriente es menor a 180 amperes, el relé no opera. Por tanto, aquí no hay operación. Si yo dibujara la curva, más o menos, esta curva sería así. Curva inversa, por favor, aproximada, después veremos los detalles, pero es una curva inversa. Después del 1440, ¿qué opera ahora? Opera la unidad 50, en un tiempo de 0,02. Por tanto, aquí bajo, y este tiempo es 0,02. Por tanto, ¿qué me está diciendo esta curva? Si la corriente está entre 180 y 1440, entonces el relé va a operar en una zona inversa. Mientras más me acerque a los 1440, menos tiempo se demora. Mientras más cerca estoy de 180, más tiempo se demora. Inversa. Si la corriente es mayor a 1440, este viejo opera en un tiempo de 0,01. Fijo, no cambia. ¿Sí? Estos son una mirada empleando amperes primarios. También podría ser lo mismo con los amperes secundarios. Podría graficar amperes, tiempo, aquí están los amperes secundarios, de R1, y por tanto aquí tengo, aquí va la corriente de la unidad 51, que es 2,25. Unidad 51. Y después tengo la unidad 50, que son 18 amperes. Unidad 50. Y por tanto, como en la curva del relé, es la misma, pero ahora las magnitudes son distintas, porque ahora estamos hablando de amperes secundarios. Por tanto, ¿cuándo aplicamos esto? Cuando se trata de construir las cartas de coordinación. ¿Cuándo aplicamos esto? Cuando queremos evaluar el comportamiento del relé, y significa evaluar respaldo, evaluar tiempo de operación, evaluar secuencia de operación. Por tanto, tienen propósitos distintos, a pesar de que son básicamente equivalentes. Ahora, fíjense, en el caso del relé 2, veamos el relé 2. Para el relé 2, R2, tenemos el TC. La relación del TC de R2 es 600 ahí está. 600 así. 600 así. Por tanto, si yo hablo de la unidad 50, la unidad 50 tiene un ajuste de 2,25 por CT. Esto implica que si el CT vale 600, trabajo con amperes primarios, la corriente será, en este caso, 2,25 por 600,
Y esto me da, si me hacen el cálculo, por favor, ¿cuánto me daría? 1350. 350. 1350 amperes primarios. Si trabajo con amperes secundarios será 2,25 por 5. Y eso me da 11,25. 11,25 amperes. Ahora son amperes secundarios. Y para la unidad 51, el ajuste de la unidad 51, 0,45 por CT. Y por tanto aquí será 0,45 por 600. Si me hacen el calculillo, ¿cuánto haría? 270. 270. 270 amperes, que serían primarios, y si no, sería 0,45 por 5, y eso me da 2.25. 2,25 amperes. Amperes secundarios. De acuerdo a esto, si yo dibujo, de nuevo, hago la curva, empleando amperes primarios, tengo el tiempo, tengo la corriente en amperes, ubico primero la unidad 51, 270. 270 amperes. Y tengo la unidad 50, que vale 1350. Y por tanto, ¿qué me está diciendo esto? Antes de 270 el relé no hace nada. El relé entre 270 y 1350 opera con unidad 51, inversa. Después de los 1350 opera con unidad instantánea, en un tiempo de 0,02. Eso es para corriente, insisto, primaria. Vámonos al caso del relé con amperes secundarios. Tengo lo mismo. En el eje X dibujo la corriente, esta es la unidad 51, esta es la unidad 50. Si hablo de amperes secundarios ahora, aquí tendré 225 y aquí tendré 11,25. Y estos son amperes secundarios, amperes primarios. Y por tanto la curva inversa entre la unidad 51 y 50 y después con la unidad instantánea, que hemos dicho que vale 0,012. Y por tanto aquí tengo la interpretación en amperes secundarios. Ahora, fíjense, esos 270 que están ahí, ¿los puedo poner aquí en 270? La pregunta de fondo aquí es, si yo juntara la curva, esta curva, con la que está allá, para llevarlas a un mismo gráfico, yo debería tener aquí, fíjense, ¿ven acá? El gráfico de allá es 180, 1440. 180, 1440. Y el de acá es 270, 1350. Entonces, 180, 1440. Ahí tendría la curva de R1. Y la otra es 270, 1350. Ahí he juntado las dos curvas en un mismo gráfico. Bueno, fíjense por favor. Vámonos a la red. $100 amperes por aquí es lo mismo que 100 amperes por acá.
fíjense que está en niveles de voltaje distintos. ¿Se dan cuenta? Por tanto, aquí está el tema. Yo no puedo, si tengo las curvas separadas, yo no las puedo juntar en un solo eje sin hacer un ajuste por el nivel de voltaje. Ahora, ¿cuándo podría poner las dos curvas en las mismas coordenadas? Cuando estén en el mismo nivel de tensión. Y por tanto, por eso que cuando yo dibujo las curvas, debo definir un voltaje de referencia. Porque debo preocuparme de en qué nivel de voltaje está esa protección. Ahora, la escala, fíjense, la escala. Aquí tenemos la escala, ¿sí? Esta es la escala de corriente en el caso del relé 1. Esta es la escala de corriente en el caso del relé 2. Si voy a usar, por ejemplo, la referencia al relé 2, yo debo usar una escala que me calce en estas dos corrientes sin problema. Y por tanto, si me voy a la curva, que ya hemos comentado, si yo quiero que calce bien las corrientes del relé número 2, ¿qué escalamiento debería tener la base de corriente? ¿Me sirve escala por 1? Fíjense, si yo pongo escala por 1, aquí llego a 400 amperes. Y necesito llegar a 1300. Por tanto, si pongo 10 aquí tengo 4000, calza. Por tanto, si yo dibujara esta curva asociada al relé 2, debería usar escala por 10. Ahora, ¿podría usar escala por 100? Fíjense que 100, si yo pongo escala por 10, el 270 estaría por aquí. El 270. ¿Sí? En esta zona. Si yo pongo escala por 100, ¿dónde estaría el 270? Fíjense, 270 por 10. Si pongo por 100, ¿dónde está la escala ahora? Aquí. ¿Sí? Y es un tema que de repente a uno le produce confusión. Aumenta la escala y uno tiende a irse para allá. No, hay que irse para acá. ¿Me explico? Entonces, estos son los temas que yo necesito que ustedes vayan internalizando. Y por eso es que me interesa que lo vayamos comentando. Ahora, hay relés, no es el caso de este ejercicio, pero hay relés. Profesor, Sí. pero me río Sí, aquí tomé esta curva, la curva que está allá, de los amperes primarios, 180, 140, 1440. Y la puse aquí, 180, 1440. Y después puse 270, 350. Y dibujé a mano alzada la curva. Lo que pasa es que lo que les planteo acá es que ustedes no pueden dibujar las curvas la misma coordenada de ejes si los niveles de tensión son distintos. O sea, si tú pones las dos corrientes aquí es porque las dos están en el mismo nivel de tensión. Como tú le dijiste, estaban en 60. Entonces una está en 16, otras traen, en este caso no me acuerdo, ¿qué tensión? ¿Cuál es la tensión secundaria? 15. ¿Ah? 15 kilos. El uno está en 66 y el R2 está en 15. No me acuerdo. Entonces aquí fíjate, el RL1 está en 66, el RL2 está en 15. Por tanto, tienes que elegir una tensión. Ahora, yo podría elegir, por ejemplo, 13.8. ¿El RL1 está en 13.8? No. ¿El RL2 está en 13.8? Tampoco. Y ahí habría que dar las dos curvas y llevarlas a un nivel de tensión. Entonces aquí, lo que a mí me interesa es que entendamos de que esto así como está, esto no funciona. Debo preocuparme de primero trabajar con la referencia de voltaje. Ahora, y eso es lo que vamos a ver cuando trabajemos con las cartas de operación, con las curvas de operación. ¿Sí? Ahora, por favor, nosotros acá también debo comentar lo siguiente. Vámonos a los ajustes. Estos ajustes que están acá son ajustes basados, ¿cierto?, en la mirada americana. El ajuste está en función del CT. Pero yo también podría trabajar con la mirada europea, donde
el ajuste, por ejemplo, de la unidad 50, pensemos en un relé R3 cualquiera, unidad 50, 12 amperes, unidad 51, 3,2 amperes. Ya no está el ajuste en función del CT, sino que está en amperes, por favor, amperes secundarios. ¿Dónde me encuentro con este ajuste? Los ABB, los CEPAR, los CEL. Hay varios ajustes, ¿cierto?, de protecciones de procedencia principalmente europea que traen esta forma. Y por tanto aquí, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, en este caso, ¿cuál sería la carta de operación a mano alzada si hablamos de amperes secundarios? Sería la curva, sería 3,2, sería 12, y ahí tendríamos, en consecuencia, la unidad 51, la unidad 50, derechamente trabajando con los amperes secundarios. Ahora, ¿y el amperes primario? ¿Cómo calculamos? Dígame. Justamente un propósito de aquello, señor, si estamos, según los europeos, estamos trabajando con los amperes secundarios, el análisis, estamos en los de ganado, el análisis de saturación del núcleo, eso ya tiene que estar previamente chequeado para poder tomar esos valores. No, esto ajusta el relé. Nada que es por el núcleo transformador. Este relé no. El relé, si recibe 12 amperes o más, opera con unidad 50. De acuerdo, pero ¿qué pasa? Como usted dijo que iba a hablar del primero. Sí, aquí estoy en el lado secundario. Por tanto, yo paso directamente al secundario. Ahora, la pregunta es, ¿y los amperes primarios cómo los calculo? Entonces aquí, el TC es clave, 500 a 5. La relación de transformador. Importante que tengo que hacer una regla. Aquí no es llegar y multiplicar. Por tanto, la unidad 50, ¿cuánto será? ¿Cuál es la corriente de la unidad 50? Será, fíjense, 500 es a 5, como X es a 12. ¿Sí? Y por tanto, de aquí, el X será 12 por 500 dividido por. ¿Y eso me da, por favor, cuánto le da? 1200. Aquí hay que hacer una regla de 3 cifras. Ahora, si la unidad 51, digo 3,2, yo digo 500 es a 5, como X es a 3,2. Y por tanto, de aquí el X será 3,2 por 500 dividido por 5. ¿Y eso me da? 320. Y por tanto, aquí tenemos una curva de la unidad 50-51 en amperes primarios en función del tiempo, donde tengo 320, donde tengo 1200, y por tanto entre la unidad 51 y la 50, unidad 51, y después aquí unidad 50. Y hemos definido, insisto, no es el caso de este ejercicio, pero también nos debiese sorprendernos que de repente tengamos ajustes con amperes secundarios, como es el caso de los relés de procedencia principalmente europeos. Eso es procedencia americana, ¿sí? En función del sector. Por tanto, son las dos opciones. Profe, O es esa o es esta. ¿Sí? ¿Cómo le da la altura cómo determina la altura en la curva cuando llega ahí? Por No, ejemplo? eso, aquí lo estoy diciendo a mano alzada. Ya. Después lo vamos a ver con detalle. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes entiendan e internalicen de que en esta banda hay unidad 51 y de ahí para allá hay unidad 50. ¿Sí? Esa es un poco la... Después entraremos al tema del puntito, digamos, para tener precisión en los casos. ¿Sí? Dígame. Señor, me hizo un detalle chiquitito. El R1 estamos en el lado 66 kb y el R2 estamos en el lado 15 kb. ¿Sí? Y usted dijo que ¿cómo se llama?
Y cuando no teníamos el mismo voltaje de referencia, el graficar las dos curvas era simultáneamente no está bien. No está bien. Ahora, pregunta, ¿es posible encontrarse con curvas, este mismo caso, las dos curvas dibujadas juntas con distintos voltajes de referencia en la misma carta? ¿La misma? De nuevo, ese mismo dibujo, es posible ese mismo dibujo, pero corregido con dos distintos valores de tensión. Fallado. Eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan de que hay que corregir las magnitudes en función del nivel de voltaje. Pero por eso que es importante, por eso me interesa que ustedes entiendan que cuando tengo una carta de operación, esta es la parte más liosa, creo yo. Si yo tengo una carta de operación, yo debo indicar en la carta de operación cuál es la tensión que estoy usando de referencia. Y debo indicar también cuál es la tensión, cuál es la escala de corriente que estoy empleando. Por eso, de ahí los dos valores. Ustedes tienen que trabajar con un nivel de voltaje. Ahora, yo normalmente se los doy, para ordenarlo. Puntualmente en este problema, en el problema que me están pidiendo, fíjense, ¿qué nivel de tensión me están diciendo que debo ocupar para la carta de operación? Me dicen, en el problema me están diciendo, use referencia 66. Por tanto, los valores de R1 no cambian, porque están en 66. Pero los de R2 hay que referirlos a 66. Están en 15 y hay que referirlos a 66. Eso es un poco no sé si me interesa que lo conversemos. Me estoy adelantando un poco para que ustedes vayan viendo un poco la estrategia. ¿Sí? Ahora, ya he comentado esto, ahora lo que vamos a ir haciendo es ir incentivando los procedimientos de cálculo. Y por tanto, en ese contexto, tenemos primero que definir la estrategia. La estrategia. ¿Cuál es la estrategia para abordar el análisis? Primero, el primer punto, valores base. Nos dicen, en el problema, lo están planteando, nos dicen, cálculo 4 decimales, potencia base, 75 MVA. Y voltaje base, en la barra 1, 66 kV. Por tanto, si ya me dan un voltaje base, ¿cómo calculo los otros voltajes base? A partir de los transformadores de poder que yo tengo. Y por tanto, me voy al diagrama real y veo, fíjense, si yo tengo en esta zona 66, ¿cuál será el voltaje base en el lado secundario? El que fije el tráfico. Y por tanto tendremos un voltaje base de 15. Este voltaje base, ¿dónde aplica? A la barra 3 y toda esta zona. Y después tengo otro transformador a un generador. Y el trafo dice 15 a 416. Por tanto, tenemos una tercera zona que vale 4,16 kV. Por tanto, en este problema, por inspección visual, tenemos 3 zonas. Con las 3 zonas, calculamos la corriente base y calculamos la impedancia base. Y hemos calculado los valores base. Este aspecto, por favor, aquí es esencial. Si aquí empezamos a flaquear, todo para abajo ha sido una sola loable intención de cálculo. Ahora, el paso 2, cálculo en por unidad. Y acá, por favor, tenemos que tener presente algo. Si voy a trabajar solo con trifásica, entonces debo evaluar solo la secuencia positiva. Y aquí está el tema del rayado de cancha. Nosotros, yo personalmente, voy a ver con ustedes solamente falla trifásica. Solamente análisis para falla trifásica. Y por tanto, solamente vamos a trabajar con la secuencia positiva. Y por tanto,
aquí, en esta red, no vemos, para esta primera etapa del curso, no vemos secuencia negativa, no vemos secuencia cero. ¿Sí? Solamente nos concentramos en la secuencia positiva. Con el otro profesor, ustedes van a trabajar con las fallas de desequilibrio. Y ahí van a disfrutar, ¿cierto? Yo sé que están anhelosos, están ansiosos de ver secuencia negativa y secuencia cero, pero por ahora, discúlpenme, perdónenme, pero conmigo no lo van a ver. Ya lo vimos en la falla. Vamos a ver el caso 1 solamente con ustedes. ¿Ah? Vamos a ver solamente el caso 1 con ustedes. El 2 y el 3. Ah, ok. Pero en el 2 y el 3, lo que digan monofásica, chao. Ah, ok. No olvido. Pero eso no- Vemos solamente la trifásica. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, aquí este ejercicio no tiene monofásica, tiene trifásica. En el problema 2 hay trifásica y monofásica. Ah, sí. Y bifásica. Entonces, yo voy a ver solamente la trifásica. ¿Sí? Cuando el profe vuelva, cuando el segundo profesor venga, él va a partir con el caso 2. Pero va a abordar la falla monofásica y la falla bifásica tierra. El mismo ejercicio. ¿Sí? Y ahí él empieza a construir su relato con fallas desequilibradas. Profesor, ¿qué es SA? ¿Ah? Abajo del generador. Servicio auxiliar. Lo que pasa es que todo generador debe tener un servicio auxiliar. Entonces, esto está afuera, no hay generador, se alimentan los servicios auxiliares desde la red, entra el generador en servicio y después el generador entrega a sus servicios auxiliares y después la diferencia se va hacia el sistema. ¿Sí? Que es un tema, digamos, de... Se sincroniza, me acuerdo. Ah, Se debe sincronizar ahí también, ¿cierto? claro, aquí, pero nosotros no vamos a entrar por ahora. No, por supuesto. No es malo, ¿cierto? Aplicar la 25 para que sincronicen. No, todavía no, sería injusto. Díganme. Señor, en el mundo real los servicios auxiliares son las bombas de aceite para la lubricación de los ejes, Todo lo que usted quiera para efecto de que esta máquina esté en funciones para que entre en servicio. ¿Sí? Hay varios elementos. Hay calentadores, precalentadores, todo un proceso, digamos, eléctrico. ¿Sí? Ahora, por favor, de nuevo entonces, yo en la prueba 2 solamente quiero evaluar falla trifásica. Si usted empieza a calcular parámetros de secuencia, no. Secuencia positiva solamente, discúlpenlo un poco. Solo secuencia positiva. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué tenemos que hacer acá? Calcular, ya lo hemos dicho, para efecto de bajar la carga numérica, vamos a despreciar la resistencia. Y por tanto, en ese contexto, al despreciar la resistencia, nosotros solamente trabajamos con la reactancia. Y por tanto, la X del CEN la calculamos como, fíjense, ya no he puesto la X1, calculo la X del CEN porque se entiende que estamos con secuencia positiva. Será la potencia base, 75, dividido por la potencia de cosas trifásica, 575. Después, la reactancia de la línea de 1 será, en este caso, 6,34 dividido por la Z base 1. La XL2 será 0,23 dividido por la Z base 2. Después, la X del motor sincrónico será, en este caso, 0,16 por la potencia base partido por la potencia de la máquina, que es 2. El voltaje de placa coincide con el voltaje base. Después, la reactancia del generador es 0,08 por la potencia base partido por la potencia del generador, que vale 2,5. El voltaje de placa coincide con el voltaje base, por tanto no hay que hacer corrección. La reactancia del transformador T1 será 0,065 por la potencia base partido por la potencia del tarro, que vale 20, y la reactancia del transformador T2 vale 0,062 por la potencia base partido por, en este caso, la potencia del tarro, que vale 3. Y tengo las reactancias por unidad de los elementos. Ahora, por favor, en este desarrollo, si ustedes ven el desarrollo del problema, ahí están los resultados. X del C, XL1, XL2, XT1, XT2, XNS, XT.
ya no se necesita hacer eso, o no debiesen hacerlo. Ahora, si lo quieren hacer, no soy quien para negárselo, digamos. Pero aquí el tema es que ese cálculo que yo he puesto en la pizarra tendrían que hacerlo mental. Ya no es tiempo para poder entrar al cálculo con las expresiones. Ahora, tenemos la característica entonces del cálculo por unidad. Después, el paso 3, diagrama de impedancia. Diagrama de impedancia. Y aquí, por favor, recuerden que hay que hacer aquí. Dibujar los relés para saber dónde están. Segundo, impedancias de rama. Impedancias de las ramas e impedancia equivalente. Las letras A, B, C, D, lo que usted quiera. Este procedimiento, el diagrama de impedancia y estos procedimientos apuntan a qué cosa? A simplificar el cálculo posterior. ¿Sí? Y acá, por favor, solamente trabajamos con la secuencia positiva. Ahora, en este problema, puntualmente, se ha incorporado un elemento que muchas veces ustedes se lo van a encontrar en el ámbito industrial. Fíjense, ¿qué dice el enunciado? Dice, fíjense, dice, para la instalación eléctrica, por condiciones de proceso, siempre operan solo 2 motores. Hay 3, pero por condición de proceso, siempre hay uno que está ahí en condición de reserva. Y por tanto, ¿eso qué indica? Que si bien es cierto, tengo en el diagrama unilineal, si bien es cierto, tengo en el diagrama unilineal 3 motores, aquí solamente debo incorporar en el diagrama de impedancia 2, porque solamente 2 están en servicio. ¿Se entiende esto, por favor? Dicho esto, tenemos entonces nuestro diagrama de impedancias. Aquí está nuestro diagrama de impedancia de la red, que es con la que vamos a trabajar. Entonces tengo, fíjense, en este caso tengo dibujo el circuito equivalente de la rama del CEN, la rama del generador, los 2 motores con sus reactancias y la reactancia y la línea. Dibujé el diagrama. Segundo, ubico las protecciones. Tercero, calculo la reactancia de las ramas. Y cuarto, selecciono acá, puntualmente, A, B, C. También podría haber puesto D acá, si quiero evaluar saturación del transformador de corriente en la protección 1. Pero aquí no lo puse. Y ahí está el A, el B y el C a través de reducción de paralelos. Es decir, el A, ¿qué cosa es el A? El paralelo de estas 2 ramas. El B de estas 2 ramas. El C de estas 2 ramas. Y por tanto acá tenemos un paralelo solamente de 2 ramas. ¿Sí? Y hemos calculado el régimen. ¿Dudas, por favor, de esto que hemos hecho hasta ahora? ¿Hay alguna duda de eso? Ya, fíjense. Análisis de los transformadores de corriente. Análisis de los transformadores de corriente. Entonces, aquí, cuando uno analiza los transformadores de corriente, el punto 4, ese es el punto 3, el punto 4, análisis de los transformadores de corriente. El primer paso es la condición normal. Condición normal. Y en esta condición normal, ¿qué es lo importante? Hay que recordar de que la relación del TC tiene que estar entre un 10 y un 100% de la corriente nominal. Y por tanto, ¿qué hacemos? Calculamos
la corriente nominal asociada al TC1. Me voy ahora al diagrama unilineal. Fíjense, diagrama unilineal. Aquí, no, me voy al diagrama unilineal y yo digo, Profesor, dígame, ahí viendo el diagrama abajo, las líneas llegaban hacia algún número. ¿las líneas? Sí, las del diagrama, las que estaba abajo. ¿Ya? Pues, ¿cómo determinar eso? ¿Las líneas? A ver, perdón. Las curvas. En el diagrama. Hay uno, más arriba. Ahí, en No, no, todavía no llega ahí. Ah, ya. Deme tiempo. Estamos aquí en la corriente del TC. Entonces yo digo, ¿qué corriente debería pasar por aquí que fuera normal? Y aquí, por favor, el criterio siempre es el mismo. Si hay un trafo, la corriente nominal del trafo. Si hay una máquina, la corriente nominal de la máquina. Por tanto, en la rama donde está el transformador, ¿con qué me encuentro? Con un TC. Perdón, con un transformador de poder. Y por tanto, ¿qué es lo normal? Que la corriente que pase por aquí, en el peor de los casos, sea la corriente nominal del lado primario del transformador T1. Y por tanto, ¿cuál es la corriente nominal del transformador T1? Corriente nominal del transformador T1 en el primario será la potencia 20 por 10 elevado a 6 dividido por el raíz de 3 y por la tensión que es 66 por 10 elevado a 3. Ya ahí tengo la corriente nominal. Asumiendo que el transformador T1 opera a plena carga. Y eso me da, por favor, si no se me carga. 174,96 amperes. Entonces, ¿qué es lo que yo me debo preguntar ahora? El rango del TC. El rango, 10%. ¿El TC de cuánto es? El TC de 1. 400. Entonces, el TC del relé 1 es 400 de esa 5. ¿Dónde estoy aquí? ¿En el primario o secundario? Primario. Por tanto, de aquí, yo digo, el 10% es 40 amperes. El 100%, ¿cuánto es? 400 amperes. Y por tanto, esta corriente tiene que estar entre 40 y 400 amperes. ¿Está en ese rango? Sí. Por tanto, estamos. Con esto logramos dar certeza de que este transformador de corriente en régimen normal va a estar con un error dentro de lo que está establecido por el fabricante. Ahora, para el TC2 y nominal del TC2 será la corriente nominal de qué cosa. Fíjense, el 2. En esta rama hay un trafo. No. Por tanto, si no hay trafo, pasamos a motores. De los 3 motores, ¿cuántos están en servicio siempre? 2. Por tanto, aquí será 2 veces. Esta es la de los motores sincrónicos. Y será 2 veces la corriente nominal del MS. Y esto es 2 por la corriente nominal. Es la potencia. 2000 dividido por la raíz de 3 y por 15. Y eso me da, por favor, el calculillo es 153. por el 2, entonces. 153,96 amperes. Eso son las dos perfectas. Las dos, sí, por favor. Y ahora me voy al TC. TC de R2. ¿De cuánto es este TC? 600 así. 600 así. Por tanto, el 10% será 60 amperes, el 100% será 600. Luego, me pregunto yo, ¿esta corriente está entre 60 y 600 amperes? Sí.
y por tanto está bueno. Y aquí es desarrollado el análisis de los transformadores de corriente para la condición normal. Ahora, esto es lo que está desarrollado, por favor. Esto es lo que está desarrollado. Espero yo que me acuerde, creo que está ahí. Está, ¿no? Ahí está. Aquí está mucho más corto. TC1, corriente nominal, 174. ¿De dónde salió eso? De la corriente del primario transformador de poder. La corriente nominal del TC2, 153. ¿De dónde salió? 2 veces la corriente nominal del motor. Y me pregunto si está entre el 10 y el 100 del TC. Y está dentro de la rango, estamos bien. ¿Sí? Y tenemos, mira. Sí, algo que me hizo ruido, me gustó mucho el semestre pasado, era fue obtener, mejor dicho, usar el lado primario del transformador para el relé 1 y en el caso del relé 2 haber ocupado la carga. Entonces es correcto pensar que la dirección del flujo de carga es la que me puede indicar qué lado del transformador de poder tengo que ocupar. Claro, que eso Es va. como media disléxica la pregunta. Sí, bueno, me pasó el semestre pasado. aquí lo que uno tiene que preguntarse es cuál es la corriente normal que está pasando, sin necesidad de establecer el sentido. Lo que pasó, profesor, es que me di muchas vueltas antes de descubrir eso mirando el SEN. Pensé que el SEN era el que me entregaba la corriente normal. O sea, lo hace. De hecho, la corriente normal la entrega el centro. Pero el tema acá es que la corriente que tú vas a calcular va a depender de la ubicación. Fíjate, si hubiera un transformador aquí, en este punto, entonces aquí, ¿quién definiría la corriente? La corriente terminal del generador. Asumiendo que el generador está a plena carga trabajando. Ahora, si ese es un transformador, entonces ahora no es el generador, es la corriente nominal del secundario del transformador. Entonces depende. No te puedo dar una regla de oro. Ahora, la regla que hasta ahora se cumple siempre es: si hay un trafo, la corriente del lado donde está el trafo. Si no hay trafo, hay motor, entonces la corriente nominal del motor. Y con eso te va a la segura. Es la Sí, máquina sí. más cercana, ¿no? ¿Ah? Es la máquina. Es la más cercana. Ese entre 10 y 100%, ¿de dónde? Esa es la teoría. Yo se lo pregunto por el tema de la. Porque después el cortocircuito puede ser más alto. No, aquí no hay cortocircuito. No, cuidado, aquí está hablando de corriente normal, no hay Sí, falla. sí, pero después de. Para allá. revisar- Pero esto no lo mezclen. Esto es normal. ¿Sí? Y normal está entre un 10 y un 100 porque aquí, tiempo atrás, hay una curva de la carta de operación del transformador que el fabricante dice entre un 10 y un 100%, él cumple su error. El transformador mantiene linealidad en ese rango. Ahora, tenemos la condición normal. Vámonos ahora a la 4.2. Saturación. Saturación para falla trifásica. ¿Qué hacemos acá? Acuérdense. Reducción de redes. Reducción de redes. Circuito equivalente del lado izquierdo, circuito equivalente del lado derecho. A este le llamamos aquí a este le llamamos aquí B. Tenemos el aporte I sub A, tenemos el aporte I sub B. Y estamos evaluando ahora el transformador de corriente. Lo ubicamos entonces. Aquí está el transformador de corriente que quiero evaluar. Y aquí dijimos, hay que hacer dos fallas. La falla F1 al lado izquierdo y la falla F2 al lado derecho. Y aquí fíjense, si la falla es F1, ¿cuál es la corriente que pasa por el TC? Si la falla es aquí, la I sub A se va antes a tierra, no pasa por el TC. ¿Cuál es la que pasa? La I sub B.
Si la falla es F2, la corriente que pasa por el TC es la I sub A, porque la I sub B se da tierra. Y ahora, ¿qué debo elegir de estas dos? La más alta. Por tanto, aquí elijo el máximo entre I sub A e I sub B. Como me interesa la máxima corriente, y resulta que la I sub A es 1 partido por XA, y la I sub B es 1 partido por XB, entonces, ¿cuál es la que me interesa? La reactancia más pequeña. Y con esa misma, porque esa es la que da la corriente más alta. ¿Sí? Entonces, aquí está la génesis del análisis. ¿Sí? Y ese desarrollo es el que está aquí. Fíjense, calculo XA, calculo XB. ¿Con cuál me quedo? Con la más chica. Por tanto, la corriente será 1 partido por XA. Ahí tengo el valor en por unidad. Multiplico por la corriente base y me da la corriente TC. Esta es la corriente a la cual se ve sometido el TC. Para el TC1. Para el TC2, XA, XB, elijo la más chica y tengo la corriente en amperes en el TC. Fíjense que, por favor, en el TC1 debo usar corriente base en la zona 1. En el TC2 debo usar corriente base en la zona 2, porque están en zonas distintas. Y ahora, dijimos, ¿contra qué comparamos esto? Contra la corriente máxima que soporta el transformador de corriente. Dijimos, el índice de saturación, y estamos usando norma ANSI. El índice vale 20. Por tanto, ¿cuál es en el caso del TC1? ¿Cuál es el índice? 20 por 400, 8000. ¿Cuál es el índice del TC2? 20 por 600, 12.000. La corriente aquí debería haber puesto I máxima 1 y máxima 2, ¿no? Porque son corrientes máximas distintas. Pero aquí esta es menor que 8.000, esta es menor que 12.000, por tanto, estamos ok, no hay saturación. Si no hay saturación, no hay que cambiar el TC. Ya hemos evaluado el tema. Ahora, aquí, por favor, esto hay que hacerlo para falla trifásica y para falla monofásica. Por tanto, aquí habría que hacer después el análisis de los TC para falla monofásica. Pero eso no lo vamos a ver nosotros, lo va a ver el profesor Jan en la segunda parte. ¿Sí? Ahora, tenemos la evaluación de los transformadores. ¿Dudas, por favor? ¿Hay alguna duda que estamos? ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense, vámonos a la sensibilidad ahora. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, el ajuste de la unidad 51. La unidad 51 es la que me define la sensibilidad. ¿Qué es lo importante del punto de vista del cálculo? Bueno, que la unidad 51 esté en sintonía con la corriente nominal. Y por tanto, para el caso del RL1, el RL1, ¿cuál es el ajuste de la unidad 51? Si nos vamos a el ajuste, el RL 51 aquí está. El ajuste de la unidad 51 del RL1, la corriente pick-up del RL1 es 0,45 por la corriente del TC, que es 400, y esto me da, por favor, 180. ¿Esto qué indica, por favor? El relé, si pasa en el lado primario 130 amperes, no hace nada. 140 no hace nada. 150 no hace nada. Solamente de 180 para arriba se empieza a mover. Empieza la carrera. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la corriente normal donde está el relé?
Ya la calculamos. Esta es la corriente normal, la nominal del transformador T1. Por tanto, ¿cuál es la corriente nominal? Es igual a 174,96. Es decir, ¿qué estamos diciendo acá? Que esta protección está permitiendo sacarle más corriente al café de la que pueden llegar. Y por tanto aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sacamos el factor. ¿Cuál es el factor que está permitiendo? Fíjense, ¿cuál es el factor? Primero, la corriente nominal está por debajo. Por tanto, aquí el relé está permitiendo sobrecarga. ¿Cuánta? 180 partido por 174,96. Y eso, y por ciento. Vamos a sacar un porcentaje. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿Ah? 102.88. 102.88%. ¿Cuánto se pasa del 100? 2.88. Por tanto, aquí sobrecarga que está permitiendo la protección 2,88%. Ahora alguien podría decir está dentro de lo razonable. Alguien podría decir no, yo no quiero sacarle ni un valor por arriba de la corriente nominal, no lo quiero exponer. Y el 10 a 60, o sea, el 10 a 100% era el relé del TC. Eso es del TC. Aquí estamos viendo qué está haciendo el relé. Importante, ¿Ah? ¿Ah? No tiene que ver con lo que escribió al principio. El 02035. No, eso es paso a coordinación, es otra cosa. Eso es respaldo. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo que el relé 1, con el ajuste que tiene, permite al transformador T1 una sobrecarga del 2,88%. Y aquí, por favor, está el criterio. ¿Con cuál criterio vamos a trabajar? Entonces uno podría decir, sobrecarga permitida uno puede decir 0 sin sobrecarga, uno puede decir 2%, uno puede decir 5%, y los más atrevidos 10%, porque aquí la sobrecarga que estamos permitiendo finalmente lo que puede hacer es un calentamiento adicional del equipo que puede ir desafortunadamente en una reducción de la vida útil. Ahora, nosotros vamos a trabajar con este 2%. Ese va a ser el criterio que vamos a emplear, al menos por favor, en mi parte. Puede que el profesor Jan después diga, no, el Delgado está soñando. 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, de acuerdo a esto, si quiero un 2%, si es lo que yo permito, esto no está permitido. Por tanto, ¿qué hay que hacer acá? Proponer un cambio de ajuste. Profesor, Dígale. ¿y eso en la práctica cómo se lleva? Eso va a quedar en función principalmente de las características del equipo. El fabricante dice cuánta sobrecarga aguanta. Pero como red. Como una red. No, es que esto lo aplicas a elementos. No Ya. tú lo aplicas a protección de equipos. Ya. Tú no puedes hablar de una sobrecarga en la red. No. Puede ser la sobrecarga del trafo, o del motor, o del cable. ¿No? Y por tanto aquí, insisto, lo formal, lo riguroso es esto. Pero aquí, para que no sea tan fome, vamos a estar un 2% sobrecarga. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué significa? Que hay que proponer un cambio de ajuste. ¿Cuál es la corriente que debería permitir justamente la unidad 51 del relé? Fíjense que la corriente pick-up, en este caso, debería ser 1,02 por la corriente nominal, 174,96 amperes. ¿Y eso sería cuánto si me hacen el cambio? Yo digo 2% sobrecarga. Esa es la corriente nominal, la multiplico por 1,02 y ahí tengo el 2%. ¿Cuánto das? 178.46. 178.46. 178,46 46. amperes. Y no 180.
Por tanto, ¿por cuánto debo multiplicar 400 para que me dé 178,46? Por 13. Entonces aquí tomo la corriente y la divido por la corriente del TC, 400. Y eso me da, por favor, señor director. 0. 44.6. 44, 6. 6. Y por tanto, de aquí el ajuste de la corriente pick-up de la unidad 51 de R1 debería ser no 0,45, sino que 0,44, 6 por 6. Y he propuesto un nuevo ajuste considerando este criterio solidario de la unidad 51. Ahora, fíjense, para el caso de R2, hagamos R2. Esto es como el ajuste que se le hacía a los transformadores, las barras, cuando uno quería subir el voltaje, por ejemplo. Claro, no, pero en el caso del transformador es un tema discreto, el transformador es vacío, sin carga. Aquí estamos haciendo un ajuste para que yo resguarde la integridad del equipo en condiciones normales. Porque la unidad 51 lo que está haciendo es, bajo la 51, el relé no hace nada, son las 51, recién empieza a moverse. Entonces acá el tema es que con esta unidad nos aseguramos de que no estamos exponiendo innecesariamente a nuestro equipo. Aquí, profe, perdón, en cierto modo estamos corriendo un poco la curva de La estamos desplazando un poquito. Nos estamos acercando más a La desplazamos a la izquierda. A la izquierda. Ok. Estoy cuidando el equipo que va abajo del... Aquí estamos protegiendo principalmente el transformador. Para que el transformador le saquemos más corriente de la que puede dar. ¿Sí? Ahora, fíjense. R2. ¿Cuál es la corriente pick-up de R2? La calculamos. 150. R2 es 0,45 por 600. ¿Y esto me dio? 153,96. El pick-up 0,45 por 600 me da 270. 270 amperes. ¿Y cuál es la corriente nominal? La calculamos, la de los dos motores. Y nos dio 153.96. 153,96. Aquí más escandaloso. Fíjense, el relé, cuando haya 270 o más, recién va a empezar a moverse. Y resulta que la corriente nominal de los dos motores, a plena carga, 153. Por tanto, aquí, ¿cuál es el porcentaje de sobrecarga que está permitiendo? 70 dividido por 600. Será O sea, 270 dividido por 153,96 y por 100. Y eso me da, sin hacer el cálculo, 175. Ah, claro, 175.4. Toman 54. No, me dio 175.4. Punto 4. Sí. Y por tanto, de aquí, la sobrecarga, bueno, esta es la carga, esto es carga, no sobrecarga. Esto es carga. La carga, y por tanto, la sobrecarga, lo que pasa de 100 75. es 75,4%. Es decir, fíjense, ¿esto qué significa? Que a los motores les podríamos sacar un 25% de sobrecarga, la suma salía 50 y el relé ni se entera. Lo cual puede significar en la práctica una. Por tanto, si aplicamos el criterio del 2%, ¿cuál debería ser la corriente pick-up ahora? Sería 1,02 por 153,9. ¿Y eso me da? ¿Cuánto me da? Eh, 157. 157.04. 0,4 amperes. ¿Así? Y por tanto, de aquí, la corriente pick-up del relé 2 debería ser 157,04 partido por la relación del TC, 600. que es 600, y eso me da 0.26. 0,6,2. 12 y 2. 12 y 2. 262 por 0.
Y hemos propuesto aquí un cambio del ajuste del pico. Y por tanto, esto, que se ve relativamente directo, tiene un impacto brutal en el ajuste de las protecciones. Lo primero que uno siempre hace cuando quiere calibrar protecciones es ver cuál es el ajuste del pico y qué corriente está permitiendo respecto a la corriente normal. Aquí hemos detectado que en el caso del RL1 no está tan pasado, pero en el caso del RL2 es algo descabellado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es lo que está planteado. No sé si tiene el 2%. Esto es lo que está planteado en el cálculo, ¿cierto?, de la sensibilidad. Fíjense, 180 amperes. En la pauta parece que está en cero. Ah, Parece en la pauta que está en cero, parece. aquí está con 0. Está con cero, parece. Sí. Sobrecarga 2,9, Sí. sobrecarga 75, está parecido, ¿cierto? Y por tanto el ajuste es 0,26. Sí. ¿Cuánto da 153,96 dividido por 600? 153,96 partido por 600. 0.2566. 0,25. 66. 0,26, Claro, Cero redondeado punto- para arriba. está en cero. O sea, aquí debería estar casi en 0% de soledad. Pero nosotros vamos a trabajar con un 2%. O dentro del 2%. No más del 2%. ¿Sí? Y por tanto, fíjense, tenemos el ajuste. Ahora, por favor, ¿qué pasa si el RL1? Hagamos el caso extremo, el otro caso. Fíjense, ¿qué pasa si el ajuste del RL1, del pick-up y del pick-up del RL1 fuera 0,25%? En vez de 0,45 fuera 0,25. Por tanto, en este caso sería 0,25 por 400. Y esto me da 100 amperes. 100 amperes. ¿Y cuál es la corriente nominal? 153.9. Para el caso del RL1, 174,96. ¿Sí? Multiplicado por 1,02. En el peor de los casos sería ser 178,46. Y por tanto, ¿cuál es el factor de carga acá? Será 100 dividido por 178,46 y por 100, y esto me da, por favor, si da el cálculo. 100 amperes dividido por la corriente nominal y por 100 para sacar un porcentaje. ¿Cuánto me da esto? 56.03. 56,03. 0,4. Sí. Aquí pasa lo contrario. Fíjense, aquí pasa lo contrario. La protección no me deja trabajar con el transformador a plena carga. Me va a dejar solamente pasar el 56% de la potencia. Y por tanto, por favor, conceptualmente, ¿cuál es la sobrecarga acá? ¿Cuánto me falta para llegar a 100? Menos 46, no 44. ¿Cuánto aquí? 44. 44,9. Menos 43,96. La sobrecarga ahora es negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que en realidad el equipo no deja trabajar a potencia nominal, corta antes. ¿Se acuerdan? Porque en los dos casos que hemos visto ayer hemos trabajado con valores por arriba, pero también podría darse ese caso. Aquí también tenemos el problema. Ahora, aquí el problema es que la protección nos deja trabajar al transformador a potencia nominal. Por tanto, sobrecargas positivas significa, ¿cierto?, que el transformador, que la protección está siendo, en cierta medida, no está cumpliendo con cubrir el requerimiento de potencia nominal. Permite potencia mayor. Sobrecarga negativa significa que la protección está cortando antes. ¿Sí? Ambas situaciones son indeseables, ciertamente. Ya. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas?
¿Estamos en la hora ya? ¿Dudas? Dígame. Si ese lo tiramos en la curva, ese debería estar en medio el nominal. Si lo tiramos en la curva Sí. claro, si lo tiramos en la curva debería ser eso. Haría esto. 100, no sé cuál es el valor que era de la unidad instantánea. Era. 1440, ¿no? Sí, 1440. 1440. Ahí debería ya estar dentro ya. Ahí. Y por tanto la curva sería esta. O sea que deberíamos, en teoría, calcular el tiempo ahí, ¿no? Ahora la corriente nominal está en ¿dónde? En 178. 175. Por tanto, lo que estamos diciendo acá es que cuando yo le quiero sacar carga nominal, voy a interceptar con la curva y releva orden de chip en este tipo. Y por tanto ahí no me está dejando trabajar el equipo potencia nominal. ¿Se dan cuenta que los dos extremos? Ahora, arranque del motor. Para evaluar arranque, por favor, estos son criterios, arranque. Entonces, 1, motores en régimen permanente nominal. 2, generadores fuera de servicio. Cuando uno evalúa arranque, uno tiene que ponerse en el peor de los casos. Y el peor de los casos significa que los motores que haya y que no estén partiendo trabajen a potencia nominal y que si haya un generador que supuestamente aliviaría la demanda de energía, que ese generador esté fuera de servicio. Peor condición. Máxima demanda de energía para arranque del motor. Entonces, cuando yo voy al arranque, por favor, necesitamos ir al diagrama unilineal. Vámonos al diagrama unilineal. Lo voy a llegar un poquito para que ustedes vean. Pensemos que está este motor en partida. Este es el motor que está partido. ¿Cómo está el otro motor? A potencia nominal. Por tanto, aquí este motor sincrónico, régimen nominal. ¿Hay un generador en la red? Sí. Este está Inactivo. fuera de servicio. Con ello, la energía que pide el motor, ¿quién se la tiene que entregar? El centro. La fuente, el CEN. Y por tanto, fíjense, la energía, ¿de a dónde viene la energía? Viene de acá. Este es el camino de la energía. Ahora bien, dentro de los procedimientos de cálculo existen al menos dos. Uno que se llama método de corriente y otro que se llama método de potencia. El método de corriente y potencia son métodos aproximados. La única forma de poder evaluar esto, formalmente, sería hacer un flujo de carga. Ese sería lo formal, un flujo de carga. Evaluando, ¿cierto?, la demanda de energía del arranque, ¿cierto?, y la otra motor. Entonces, cuando uno dice flujo de carga, dice preciso, pero poco práctico, digamos. De ahí surge entonces el método de potencia. Fíjense. Yo tengo el motor sincrónico, tiene una corriente nominal. Y por tanto, si tiene corriente nominal, también tiene una corriente de partida. Me dicen en el problema, ¿cuál es la corriente de partida del motor? 3,8 por la corriente nominal. Y por tanto yo podría trabajar con corriente. Pero ahora bien, si yo tengo una S nominal, ¿cuál es la S de partida? Aplico la misma analogía. Si el motor pide 3,8 veces la corriente nominal, ¿cuánta potencia va a pedir?
3,8 veces la potencia nominal. Y por tanto, la potencia partida acá será 3,8 por la S nominal. Establezco una relación directa. Y aquí, ¿por qué digo aproximado? Fíjense, si este motor está en régimen nominal, ¿cuánta potencia está pidiendo el NB? 2. ¿Cuánta potencia pide este otro motor? 3,8 por 2. ¿Cuánto me da 3,8 por 2? 7,6. 7,6. Por tanto, está pidiendo 7,6. Por tanto, ¿cuántos vienen por aquí? 9,6. Y aquí está el error, ¿ves? No sea tan brusco, profe. ¿Cómo está sumando potencia aparente? No se puede sumar potencia aparente. Uno suma el P, suma el Q, aplica Pitágoras, P cuadrado más Q cuadrado, saca la raíz y ahí sí establece. ¿Me explico, no? ¿Se entiende? Se entiende que aquí estamos haciendo un cálculo aproximado porque estamos sumando potencia aparente. Y en la teoría de redes nos dieron duro en el piso con que no se podían sumar las potencias aparentes. Por eso es que es un método aproximado. Ahora hay que poder decir, profe, yo no estoy de acuerdo con esto. No me parece correcto. Pues ya, entonces sacamos un flujo acá. ¿Cuál quiere? ¿Gauss? ¿Gauss-Seidel o el método Raphson? Es como decirle ya, o sea, yo quiero precisión, pero ¿a qué costo? Entonces el tema es, cuando se trata de estimaciones, por favor, esto es una estimación, pero una buena estimación. Ahora, fíjense, ¿cuánta potencia va por aquí? 9,6. Aquí esto está fuera, por tanto esto no participa. ¿Qué potencia va por acá entonces? 9,6, lo mismo. Y la carga que está abajo. Aquí tengo una carga. Claro, en cortocircuito no participa, ¿eh? Pero en condición de demanda sí participa. Entonces alguien tiene problema y me dice, pero profe, ¿cuándo usamos las cargas? Ahora las usamos. En arranque de motores debemos contemplar la demanda de las cargas. ¿Por qué considero, profe? Claro, porque esta carga está conectada. ¿No? Considero un solo arranque. Claro, porque está... Se supone claro. que los dos no van a partir al mismo tiempo, imagino. No, que aquí el tema, sí, también. Otra consideración acá. Sí. No existen partidas simultáneas. Un punto más. O sea, por un tema únicamente de sentido común muchas veces. O sea, primero que parta uno y después que parta el otro. En las plantas, normalmente, si uno quiere suicidarse, ahí hace partida los dos simultáneamente. Pero el control impide, yo incorporo un retardo, cosa que nunca partan dos motores simultáneamente porque es una demanda excesiva, innecesaria para la red. Por eso que aquí hay un desplazamiento, desfase. Por tanto, aquí, seguramente, cuando partió este motor, el otro motor estaba fuera de servicio. Partió este y después hizo partir. Eso es lo que estamos hablando ahora. En este caso, la carga concentrada no aplicaría para el relé 2, ¿cierto? No, aquí estamos viendo, fíjense, aquí está pasando 9,6. Claro. Lo que estoy preguntando, ¿qué pasa aquí? Ahí sí. Ahí sí. hay que entregar la potencia que piden los motores más la que pide esta carga. Y por tanto sería, ¿cuánto me da 9,6 más 8,6? 18,2. ¿Ah? 15,2. 18,2. 18,2. Y por tanto, ahora me voy a la relé. ¿Cuál es la potencia que ve el relé 1? 18,2. 18,2. ¿Cuál es la potencia que ve el relé 2? 9,6. 9,6. Y por tanto, aquí cuando uno ve arranque, sí es importante identificar las cargas. Las cargas pasivas que hasta ahora no contemplaban ninguna participación local. Aquí sí van. ¿Sí? Ahora, fíjense. Y aquí empieza lo glorioso. Ahora empezamos a incorporar, digamos, procedimientos. Fíjense. Esto es maravilloso. Fíjense. ¿Ahí da el factor de potencia? Ah. 20%? ¿Qué? ¿Las cargas da el factor de potencia? ¿Usted? Claro, aquí no pudiera hacer una potencia, pero como estamos sumando lo bestia, no MBA,
Ahora, si aquí dice, si esto hubiese sido megawatt, aquí está sonado. Tengo que pasar de megawatt a MVA con el factor de potencia. Porque estoy sumando potencia aparente, total. No le tiene que dar. ¿Sí? Ahora, fíjense, regla 2. Vamos a la regla 2. ¿Cuál es la potencia asociada a la regla 2? ¿Cuánta potencia está pasando por donde está la regla 2? Es 9,6 MVA. Por tanto, ¿cuál es la corriente en el lado primario que estaría pasando? Por aquí. Sería 9,6 o 9600 dividido por la raíz de 3 y por 15. Sí. ¿Y eso me daría? ¿Cuánto me da la corriente? 369. ¿Ah? 369. 369.5042 .5042. amperes. Sí. Esa es la corriente que estaría pasando en el lado primario. Pero ahora quiero la que ve el relé. ¿Qué hago ahora? Multiplico por 5 sobre la relación entre C. 400. 400. ¿Y esto me da? Luego, 600. 600. Ah, El redondo 600. Ah, el reloj. 600. 600. Ahí. ¿Y eso me daría? 3.079. 3,079 amperes. Y aquí, por favor, empieza el proceso. Aquí, por favor, siempre lo primero es revisar la unidad 50. La unidad 50 de R2, ¿cuánto vale? Estaban los ajustes. ¿Cuánto da la unidad 50 de R2? Aquí, R2. La unidad 50 de R2. 2,25 por 5. ¿Cuánto me da 2,25 por 5? 11.25. Es 2,25 por 5. Y esto es 11.25. 11,25. Entonces, fíjense. ¿Esta corriente es mayor que 11,25? No. Por tanto, la unidad instantánea no opera. La unidad 50 va a operar en la medida que la corriente que reciba sea mayor que la junta. ¿Sí? Vamos a la 51. 51. La 51 del relé 2 es 0,45. 0,45 por 5. ¿Y esto me da? 2.25. 2,25. ¿Cómo es esta corriente comparada con 2,25? Mayor. Por tanto, unidad 50 opera. Ahora, cuando la unidad 51, la unidad 51 opera. Y ahora, como opera la unidad 51, debo ver cuánto tiempo se demora. Y aquí, por favor, tenemos dos opciones. Alternativa A, curva. La curva, fíjense, el relé, ¿qué cosa es? Dice M igual 3 per inversa. Por tanto, me voy. Ahora, ¿alguien me preguntó antes por el tema de las curvas? Fíjense, aquí está la curva. Está muy buena. Fíjense, aquí está la curva. Esta es la curva de la relé. Y aquí está, por favor, el time dial, el M. ¿Cuál es el time dial de este relé? El 3, por tanto, ubico el 3. Creo que este. Tengo seguro para superar. La cuarta. De arriba para de abajo para arriba. Sí. El 05, aquí está, 3. 05, 1, 2, 3. Esta es la 3. Por tanto, voy a marcar la 3. Ah, pero necesito abajo el eje. Necesito el eje. Ahí. Entonces, tengo la curva. Y aquí tengo la 3.
0,5, 1, 2, 3. Por tanto, marco la 3. Los 2,5. Ahí está. Ahora, tengo la curva. ¿Qué debo hacer ahora? Entrar por aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo entro por ahí? Y aquí entramos con el N. ¿Y cuánto vale el N? La corriente que ve el relé partido por la corriente picada. Por tanto, aquí, en este caso, ¿cuánto vale el N? N, corriente que ve el relé partido por la corriente picada. ¿Cuál es la corriente que ve el relé? 3,079 amperes dividido por el pick-up de la unidad que está operando, 2,25 amperes. Y eso me da. Está muy buena esta parte. 1,3685. ¿Cuánto? 1,3685. 1,3685. Entonces, ahí está. Aquí está el 1. Aquí está el 2. Ahí está el 3. ¿Cuánto estoy buscando yo? 1,3685. Ustedes me dirán dónde está ese error aquí entre medio. Aquí está el ojo, ¿eh? Fíjense, esto es escala logarítmica. Por tanto, el 5 está por ahí. No está en medio. Está desplazado a la derecha. Y por tanto, más o menos, yo diría que por aquí estaría el 1,3685. Pero por favor, esto es un absoluto carril, digo. Y por tanto, subo aquí, subo, y busco la intersección. Más o menos. Ahí está. ¿Cuánto me daría más o menos? Aquí está el 10, aquí está el 20. Por tanto, entre 10 y 20, como 15 segundos. Por tanto, aquí, de aquí, con la curva, el tiempo de operación sería aproximadamente 15 segundos. Pero en realidad sabemos que es un carril. ¿Está bueno? Tengo que ver cuánto se demora. ¿Cuál es lo formal? Lo exacto. Usar la fórmula. Por tanto, B, usando fórmula, y se las doy. Aquí te la pongo. T, tiempo. T es igual M, el time dial. ¿Cuál es el time dial de este relé? Es 13. 13 por. Ahora paréntesis. El A, ¿cuánto vale el A? 0,0615. Más B, 0,7989. Dividido por qué cosa? Fíjense. I partido por IPU. Esto, corriente partido por la corriente pickup. Esto es el N. N, ¿cuánto vale? 1,3685. 1,3685 menos C. Y C vale 0,34. Más D, menos 0,284. Y es menos. Menos 0,284. Dividido. ¿Qué dice aquí ahora? L menos C al cuadrado. Por tanto será 1,3685 menos 0,34 al cuadrado. Más la E, 4,05
0,5 partido por lo mismo, 1,3685 menos 0,34 al Q. Ahora aquí, cuando usamos la fórmula, uno, como sabe que esto se repite, solo al cuadrado y al cubo, uno calcula antes el n menos c. ¿Por qué lo ocupa eso? ¿Cuánto me da el n menos c? N menos c será 1,3685 menos 0,34 y esto me da, ¿se me hace el cálculo de esto? 1.03. 1,03. Por tanto, aquí será 1,03, aquí será 1,03 al cuadrado y aquí será 1,03 al cubo. Entonces, mucho más rápido el cálculo. Ahora, este factor, si me pueden hacer el cálculo de este factor, ¿cuánto sería? 12.88. ¿Ah? 12.88. Total. Sí, pero se incluye el 3, sí. ¿El factor cuánto es? Ah, no, el factor no lo sé. Debería ser 4.29 más o menos. Lo dividí por 4,29. ¿Así? Más o menos. Sí, 29, Y 28. esto da 12,88 88. segundos. Fíjense, por favor. Aquí este es un resultado aproximado. Ahora usted, nos falta escribir, porque pone perfect, es 14,5. ¿Podrá uno hacer un decimal aquí con la curva? No se puede. Es decir, ya, ese carril y medio. ¿Me explico? Aquí solamente podemos hablar de números enteros. Aquí sí, hasta con 2 decimales. Ahora, fíjense. Esto es lo que tarda el relé en dar la orden de apertura. 12,88. ¿Y cuánto se demora el motor en partir? El motor se demora 12 segundos. está 12. Y el tiempo de partida, 12 segundos. Por tanto, ¿qué estamos viendo? El motor se demora 12 segundos. Y el relé a los 12,88 da la orden de apertura. Por tanto, ¿qué vemos acá? ¿Parte el motor o no? Fíjense que el motor parte. Este tiempo es mayor que el tiempo de partida. Por tanto, el relé permite que el motor pueda partir. Si el tiempo de el relé fuera menor al tiempo de partida, ahí cierto se gatilla antes que el motor logre el arranque. Por tanto, ¿qué decimos acá? A partir de esto, relé 2 permite arranque. Ahora, pero aquí, cuando hicimos la mirada del problema, también mostramos que el RL1 también ve un arranque. Pero la potencia del RL1, que la perdimos, pero Mayor. ¿cuánto era? 19 con algo. La 18,2. Aquí está, 18,2. Entonces, hagamos acá. Para R2, no, para R1. Para R1, la potencia del RL1 es 18,12 MVA. Esto implica que la corriente en el RL1 será 18.200 dividido por raíz de 3 y por 66. Con la potencia que se está transfiriendo, yo calculo la corriente en amperes primarios que habría. Y eso me da, por favor, si me hacen el calculillo de 159,2087 amperes. 2087 amperes. 2087 amperes. Esa corriente en el primario. Como quiero saber la corriente que va al relé, multiplico por 5 sobre 400. Y por tanto, la corriente que vería el RL1 sería 1.99. 1,99 amperes. Y aquí, por favor, siempre que quiero ver la operación de un relé, primero reviso la unidad 50. La unidad 50
del RL1, la unidad 50 del R1. Aquí está la unidad 50. 3,6 por 5. Y eso me da, ¿cuánto esto le hemos calculado? 18. 18 amperes. ¿Sí? Sí. Por tanto, fíjense, 1,99 ¿es mayor que 18? No. Por tanto, la unidad instantánea no. Vamos a la unidad 51 ahora. 51 del RL1. 0,45 por 5. Y eso me da 2,25 amperes. 2,25. ¿Esta corriente es mayor que 2,25? No. Por tanto, la unidad 51 no opera. No opera ninguna de las dos. En consecuencia, R1 no ve arranca, ni se entera que el motor arranca. Y por tanto, la pregunta es, ¿puede partir el motor sincrónico? Sí, puede. Porque R1 lo permite, porque no vea, no hace nada, y R2 sí lo permite por el sistema. ¿Sí? Y hemos evaluado, que es un motivo de profunda alegría, hemos evaluado un sistema de protecciones para ver el arranque de un motor. Y hemos fijado las reglas del juego. Ahora, fíjense. Bueno, espero que coincidan los cálculos que están en la luz. Es que esto es tan entretenido que uno se... Fíjense. Aquí está, arranque. Aquí está. Tenemos la corriente del R2. Ahí. Esto nos dio el N. Nos dio distinto, ¿no? Por el tiempo. A ver, 3.2. R2, 8,4. Porque ahí lo calculamos 3.2. 3.2, no 3,8. Y acá es 3.8. Ya ahí está el tema. Claro, aquí pasa que me dio 20, pero igual parte. El motor puede arrancar. Aquí usé la curva, N-C. Aquí usé la fórmula. Fíjense, por favor, aquí no está expresada la fórmula. Aquí fui judo. Calculé el valor, ¿no? Y después, para R1, menor que la unidad 51, agregué que la arranque. Por tanto, el motor puede arrancar. ¿Sí? Ahora, ¿estamos a la hora? Ya, entonces, bien, seguimos, por favor, este sábado hay laboratorio, así que seguimos el próximo día lunes. Pero el día sábado, por favor, el día sábado, ya invité a dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. No. Lo noté, ¿no? Ya lo tengo entrenado, pero yo lo recuerdo por... Si lo hizo por orden. ¿Qué cosa? Lo veo. Pero lo veo. Pero están así porque tú eres el grupo. No, pues yo solo somos 4. Somos 3. Tranquilo. Pero ya, la idea es que ya este sábado me empiezo a juntar con los grupos. Bien.